Mi abuelo siempre decía que los mejores secretos no están en los libros, sino en los pequeños trucos de cada día. Con cosas simples lograba resultados increíbles, desde arreglar lo que parecía roto hasta dar nueva vida a lo viejo. Hoy te voy a compartir esos trucos caseros, ingeniosos y sorprendentes que harán que veas tu hogar con otros ojos. El truco del hielo para zapatos apretados. El abuelo jamás sufría con zapatos nuevos demasiado ajustados. Mientras otros terminaban con ampollas y dolor, él recurría a un método ingenioso y casero. Llenaba una bolsa con agua, la colocaba dentro de cada zapato y los metía al congelador. Durante la noche, el agua se expandía al convertirse en hielo, y con esa presión suave, los zapatos cedían lo justo para quedar más anchos y cómodos. A la mañana siguiente se los probaba y quedaban como hechos a medida. Era como romperlos, sin tener que usarlos durante semanas. Todo sin gastar un peso en zapateros ni estiradores de lujo. Café contra malos olores. Abrir el refrigerador y encontrarse con olores desagradables era algo que al abuelo no le gustaba en lo más mínimo. Pero en lugar de usar desodorantes químicos, él tenía un truco natural. Ponía un puñado de granos de café en un platito y lo dejaba adentro. Los granos absorbían los malos olores y en su lugar dejaban un aroma cálido y agradable. No solo era práctico, sino que también seguro, porque el café no contamina los alimentos. Siempre decía con humor: el café no solo despierta a las personas, también despierta a la cocina. Usar pan para recoger vidrios rotos. Cuando un vaso se hacía añicos en el suelo, todos se preocupaban por los trozos diminutos que quedaban invisibles a simple vista y que podían causar cortes. El abuelo no se estresaba. Tomaba un trozo de pan fresco, lo humedecía un poco y lo pasaba suavemente por el suelo. La miga, gracias a su textura, atrapaba hasta las esquirlas más pequeñas como si fuera una esponja natural. Después, simplemente desechaba el pan con cuidado. Seguro, rápido y sin riesgo de cortarse los dedos. El periódico como limpiador de ventanas. Antes de que existieran los productos químicos y paños de microfibra, el abuelo confiaba en lo que siempre tenía a mano: el periódico del día anterior. Mojaba una hoja con un poco de agua o vinagre y la pasaba sobre los vidrios con movimientos firmes. El resultado era sorprendente: ventanas brillantes, sin rayas y con un acabado casi de cristal nuevo. Juraba que la tinta del periódico contribuía a dar un brillo especial que ningún trapo lograba. Además, tenía su toque ecológico: darle un segundo uso a algo que la mayoría tiraba a la basura. Para él, cada ventana limpia era una muestra de ingenio y ahorro. Truco de la cuchara de madera. Nada le molestaba más al abuelo que ver el agua hirviendo derramarse por toda la estufa. Pero, como siempre, tenía un truco bajo la manga. Bastaba con colocar una cuchara de madera atravesada sobre la olla para detener el desastre. El motivo era simple: la madera rompe las burbujas y corta la espuma, impidiendo que el agua suba demasiado. El abuelo lo llamaba su magia de cocina, y le encantaba ver la cara de sorpresa de quienes lo probaban por primera vez. Siempre remataba con una sonrisa: no soy mago, soy práctico. Clavos oxidados revividos con vinagre. En el taller del abuelo nada se desperdiciaba. Tornillos, tuercas o clavos oxidados jamás terminaban en la basura. Su remedio era sencillo y efectivo. Lo sumergía en un vaso con vinagre durante toda la noche. Al amanecer, un buen enjuague y un poco de frotado devolvían al metal su brillo y utilidad. Así, piezas que otros habrían considerado inútiles volvían a tener una segunda vida. Para él, era una lección de paciencia y de respeto por las cosas. Con un poco de vinagre y tiempo, todo se puede recuperar. Bolsas de tela para conservar papas. El abuelo tenía claro que las papas no sobrevivían mucho tiempo en bolsas plásticas. La falta de aire las hacía estropearse rápido. Por eso, siempre las guardaba en bolsas de tela, que permitían que respiraran y se mantuvieran frescas durante semanas. Decía que era como darles aire para que duraran más.
Este sencillo detalle aseguraba que en su despensa nunca faltaran papas listas para cualquier guiso, sopita o fritura. Era un truco tan simple como efectivo y totalmente libre de desperdicio. El truco del arroz para saleros húmedos. En la cocina del abuelo, la sal siempre estaba lista para usarse. El secreto: unos pocos granos de arroz dentro del salero. Cuando la humedad del ambiente intentaba apelmazar la sal, el arroz absorbía el exceso y mantenía los granos sueltos y fáciles de espolvorear. Cada vez que alguien le preguntaba por qué había arroz en la sal, respondía entre risas: porque hasta la sal necesita compañía. Era un truco tan ingenioso que terminaba pareciendo pura sabiduría popular. Jugo de limón para limpiar manchas de óxido. Las manchas de óxido en la ropa blanca eran para muchos una sentencia de muerte, pero no para el abuelo. Exprimía jugo de limón directamente sobre la mancha y luego colocaba la prenda bajo el sol. La reacción entre el ácido cítrico y la luz solar hacía que el óxido desapareciera poco a poco, como si alguien borrara con una goma de borrar. Gracias a este sencillo remedio, camisas y blusas que parecían arruinadas quedaban como nuevas. Para el abuelo, rescatar una prenda era tan satisfactorio como estrenar ropa sin gastar un centavo. Reutilizar frascos de vidrio. En la casa del abuelo no existía la palabra desperdicio. Cada frasco de mermelada o de pepinillos tenía un futuro asegurado. Algunos se convertían en recipientes para clavos y tornillos, otros para botones, especias o hasta monedas sueltas. Siempre decía que los frascos eran los cofres de la vida cotidiana, porque en ellos podía guardar los tesoros más pequeños del hogar. Además, prefería el vidrio al plástico porque era más limpio, más duradero y no retenía olores. Lo que para muchos era basura, para él era organización y ahorro. Trapo húmedo bajo la tabla de cortar. El abuelo disfrutaba de la cocina tanto como del orden, y para él, la seguridad era clave. Cuando cocinaba y sacaba la tabla de cortar, nunca olvidaba su truco: colocar un trapo húmedo debajo. De esa forma, la tabla quedaba firme como una roca, sin moverse ni un milímetro. Podía picar cebollas, tomates o incluso carne con total tranquilidad. Siempre repetía: un buen cocinero no solo usa un buen cuchillo, también asegura su campo de batalla. Y tenía razón. Gracias a ese pequeño detalle, se evitaban cortes y sustos innecesarios. Pasta de bicarbonato para quemaduras leves. En la cocina, los accidentes estaban a la orden del día. Una tapa caliente, vapor repentino o agua hirviendo derramada. Pero el abuelo no se desesperaba. Corría directo a su botiquín secreto: el bicarbonato. Mezclaba un poco con agua hasta formar una pasta espesa y la aplicaba sobre la quemadura leve. El ardor se calmaba de inmediato y la piel descansaba. Decía que el bicarbonato era un aliado silencioso, siempre escondido en la alacena, listo para actuar cuando nadie lo esperaba. Periódico contra el mal olor de zapatos. El abuelo tenía un radar especial para los malos olores, y uno de los más comunes eran los zapatos después de un largo día. Pero en lugar de gastar en desodorantes caros, su solución era tan económica como eficaz. Rellenaba los zapatos con bolas de periódico arrugado durante la noche. El papel absorbía tanto la humedad como los olores desagradables. A la mañana siguiente, los zapatos amanecían frescos y secos, listos para usar. Siempre decía: hasta el papel viejo tiene su dignidad y puede salvarte los pies. Botellas de agua congeladas para el coche. Cuando llegaba el verano y el calor era insoportable, el abuelo no encendía el aire acondicionado, que consumía mucha gasolina. Su método era práctico e ingenioso. Congelaba botellas de agua y las ponía dentro del coche antes de salir. Funcionaban como bloques de hielo que refrescaban el ambiente. Y cuando el hielo se derretía, quedaba agua fresca lista para beber. Con una sonrisa decía: así nunca pasas calor ni sed. Era un truco doblemente útil, económico y perfecto para los viajes largos. Cáscaras de huevo para las plantas.
El jardín del abuelo era su orgullo, y su secreto estaba en la reutilización. Guardaba las cáscaras de huevo, las dejaba secar y luego las trituraba en pedacitos. Finalmente, las esparcía en la tierra de sus plantas y macetas. Gracias al calcio y minerales de las cáscaras, las plantas crecían más fuertes y verdes. Decía, son vitaminas gratis para la tierra. Y tenía razón, porque el resultado eran plantas llenas de vida, flores más brillantes y un jardín siempre sano. Usar vinagre para suavizar la ropa. El abuelo nunca entendió por qué gastar tanto en suavizantes cuando la naturaleza ya tenía una respuesta. Durante el enjuague final de la lavadora, añadía un chorrito de vinagre blanco. El resultado era ropa suave, sin olores y con colores más vivos. Además, el vinagre ayudaba a eliminar residuos de jabón y mantenía la lavadora limpia, evitando sarro. Decía que el vinagre era el mago escondido de la despensa, porque siempre resolvía más problemas de los que uno creía. Jabón en bisagras chirriantes. Nada irritaba más al abuelo que una puerta que rechinaba cada vez que alguien entraba, pero no corría por aceite ni lubricantes caros. Bastaba con un pedacito de jabón seco. Lo frotaba contra las bisagras y, en cuestión de segundos, el molesto chirrido desaparecía. Si el jabón puede limpiar, también puede callar, decía con una sonrisa pícara, y tenía razón. Aquel silencio era casi tan satisfactorio como el propio truco. Bolsitas de té usadas contra malos olores. En la casa del abuelo, hasta las bolsitas de té usadas tenían una segunda oportunidad. Una vez secas, las guardaba y luego las colocaba dentro de zapatos, cajones o armarios. Funcionaban como pequeños desodorantes naturales, absorbiendo la humedad y neutralizando los malos olores. Lo mejor era que no costaba nada, porque ya se habían aprovechado para hacer té. Si ya me dieron calma en la taza, también me darán frescura en el armario, bromeaba el abuelo, convencido de que todo podía tener más de una vida útil. Polvo de café como abono. El abuelo nunca consideraba la borra de café como simple basura. Para él, esos granitos oscuros eran alimento para la tierra. Los guardaba con cuidado y luego los esparcía alrededor de plantas como hortensias, azaleas o rosas. El café no solo aportaba nutrientes, sino que también ayudaba a mantener la tierra con la acidez perfecta para que estas flores crecieran más fuertes. Nada como un buen café, decía con una carcajada. Hasta la tierra lo disfruta. Y el jardín le respondía con flores más grandes, coloridas y llenas de vida. El truco de la cebolla para el óxido. Cuando un cuchillo quedaba olvidado y aparecían manchas de óxido, el abuelo no gastaba dinero en limpiadores especiales. Simplemente lo clavaba y lo frotaba varias veces contra una cebolla fresca. El ácido natural de la cebolla hacía su trabajo, y el metal volvía a brillar como nuevo. Las lágrimas de la cebolla no son en vano, decía, mientras secaba el cuchillo y lo dejaba reluciente. Así, un remedio de cocina servía tanto para los guisos como para el taller. Papel aluminio para afilar tijeras. Cuando las tijeras comenzaban a perder filo, el abuelo recurría a un truco casero infalible. Tomaba una hoja de papel aluminio, la doblaba varias veces hasta formar una tira gruesa y luego cortaba repetidamente sobre ella. Con cada corte, las tijeras recuperaban filo poco a poco, hasta quedar listas para seguir trabajando. Era un método rápido, sencillo y gratuito. Hasta el papel más común puede devolverle el filo a la vida, decía orgulloso, como si hubiera hecho magia. Pan duro convertido en pan rallado. En la mesa del abuelo, nada se desperdiciaba. Cuando el pan se endurecía, en lugar de tirarlo lo dejaba secar al sol o junto al horno, hasta quedar completamente duro. Después lo molía con un rodillo, lo rallaba con un rallador viejo o simplemente lo trituraba con las manos. El resultado era un pan rallado casero, lleno de sabor, perfecto para empanar carnes, gratinar verduras, espesar sopas o dar consistencia a unas albóndigas jugosas. El pan viejo siempre puede dar sabor nuevo.
aseguraba con una sonrisa, mientras guardaba el polvo dorado en un frasco de vidrio. Con este truco, hasta lo que parecía inútil, encontraba un propósito delicioso, demostrando que en su casa no había lugar para el desperdicio. Agua con sal para flores frescas. El abuelo tenía un don para alargar la vida de las cosas, incluso de las flores cortadas. Cuando alguien le regalaba un ramo o él mismo traía flores del jardín, siempre añadía una pizca de sal en el agua del florero. Ese pequeño detalle mantenía los tallos firmes, las flores erguidas y los pétalos radiantes por mucho más tiempo. Decía que era como darles una ración extra de energía para seguir vivas un par de días más. Hasta las flores agradecen un pellizquito de sal, comentaba con ternura, mientras miraba cómo los ramos alegraban la casa, perfumando las habitaciones y trayendo color a cada rincón. Limón para blanquear uñas. Después de horas trabajando en el jardín, carpintería o taller, las manos del abuelo quedaban manchadas y las uñas oscuras. En lugar de usar productos químicos, cortaba un limón por la mitad y lo frotaba directamente sobre sus uñas y yemas. La acidez natural del cítrico eliminaba la suciedad incrustada, desinfectaba suavemente y devolvía a las uñas un brillo limpio y saludable. Nada limpia mejor que lo que viene de la tierra, decía orgulloso, mostrando sus manos impecables a pesar del trabajo duro. Era un recordatorio de que los remedios más sencillos, muchas veces, son también los más efectivos. El truco del hilo dental en la cocina. Cuando llegaba el momento de cortar un pastel esponjoso, una torta o un queso blando, el abuelo jamás recurría al cuchillo. En su lugar, sacaba un hilo dental sin sabor, lo tensaba entre sus manos y, con un solo movimiento preciso, hacía cortes limpios perfectos y sin aplastar nada. Las rebanadas quedaban tan parejas y delicadas que parecían hechas por un repostero profesional. Un truco pequeño, resultados de maestro, decía divertido, mientras servía porciones impecables a cada invitado. Su ingenio convertía hasta un simple corte de pastel en una demostración de ingenio práctico. Pan sobre manchas de vino. Un accidente en la mesa, como un vaso de vino derramado, jamás hacía perder la calma al abuelo. Ante la sorpresa de todos, reaccionaba al instante colocando un trozo de pan fresco directamente sobre la mancha. El pan absorbía gran parte del líquido, evitando que se extendiera y dejando la tela mucho más fácil de lavar después. El pan no solo alimenta, también rescata, decía divertido, como si hasta el vino derramado fuera parte del espectáculo de la vida diaria. Con un simple pedazo de pan, lo que podía ser un desastre quedaba bajo control en segundos. Tapar rayones en muebles con nueces. Con el tiempo, los muebles de madera acumulaban pequeños rasguños que parecían arruinar su belleza. Pero el abuelo siempre tenía un remedio natural y sorprendente. Frotaba una nuez pelada directamente sobre el rayón. El aceite que soltaba la nuez penetraba en la madera, oscurecía la zona dañada y disimulaba el arañazo en cuestión de segundos. El mueble volvía a lucir como nuevo, sin necesidad de barnices ni costosos productos químicos. Una nuez al día, y tus muebles no envejecen. Bromeaba mientras acariciaba la mesa, orgulloso de haber devuelto su brillo con un recurso tan simple como ingenioso. Monedas en el agua para flores. En cada florero que preparaba, el abuelo añadía siempre un detalle curioso: una moneda de cobre al fondo del agua. Este gesto sencillo ayudaba a mantener el agua limpia, retrasaba la proliferación de bacterias y lograba que las flores permanecieran frescas por mucho más tiempo. Para él, no era solo un truco práctico, sino también un pequeño ritual de buena suerte. Un centavo para la suerte, otro para la belleza, decía riendo, mientras observaba cómo los ramos parecían durar casi eternamente bajo su cuidado. Con esa mezcla de ciencia casera y encanto personal, hasta las flores parecían florecer más para él. Papel encerado para cajones duros. Cuando un cajón de madera comenzaba a trabarse y hacía falta fuerza para abrirlo,
El abuelo no perdía la paciencia ni corría a buscar herramientas. Simplemente arrancaba un trozo de papel encerado y lo frotaba por los bordes y las guías del cajón. En segundos, la cera impregnaba la superficie y el cajón se deslizaba suave como si fuera nuevo. A veces un poco de cera hace más que una caja de herramientas, decía con una sonrisa, mientras demostraba que los problemas más molestos podían tener soluciones sorprendentemente simples. Ajo como pegamento natural. El abuelo conocía secretos que parecían sacados de un libro antiguo. Cuando una taza o un vaso de vidrio tenía una pequeña grieta, en lugar de desecharlo, aplicaba jugo de ajo fresco sobre la zona dañada. El azufre natural del ajo actuaba como un pegamento improvisado, sellando la grieta y extendiendo la vida útil del objeto. No era una solución eterna, pero sí suficiente para darle un poco más de tiempo a esa pieza querida. El ajo no solo sana cuerpos, también sana cosas. Bromeaba, mostrando cómo hasta en la cocina se podían encontrar remedios inesperados. Aceite para quitar pegatinas. Todos hemos lidiado con etiquetas molestas que dejan restos de pegamento en frascos y botellas. El abuelo tenía una solución infalible: cubrir la pegatina con un poco de aceite de cocina, dejarla reposar unos minutos y luego retirarla con facilidad, sin raspar ni dañar el vidrio. El aceite disolvía el adhesivo como por arte de magia. Si el pegamento se aferra, el aceite lo convence, decía satisfecho, mientras dejaba el frasco limpio y reluciente, listo para reutilizar. Su truco era una muestra más de cómo convertir la paciencia y lo casero en pura eficacia. Cucharón de metal para olores en las manos. Después de cocinar, el abuelo a menudo tenía las manos impregnadas con el fuerte olor del ajo o la cebolla. En lugar de jabones caros, recurría a algo tan simple como una cuchara de acero inoxidable. Bajo el chorro de agua, frotaba sus manos contra el metal durante unos segundos y el olor desaparecía como por arte de magia. El acero es un imán para los olores, aseguraba mientras mostraba sus manos limpias y frescas. Era un truco que parecía increíble, pero siempre funcionaba, convirtiendo un simple utensilio de cocina en el mejor desodorante natural. Guardar jabón en calcetines viejos. Los pequeños restos de jabón, que casi siempre terminan deshaciéndose en el lavabo, tenían un uso ingenioso en manos del abuelo. Los reunía dentro de un calcetín viejo, hacía un nudo, y en un abrir y cerrar de ojos tenía una esponja casera. Era perfecta para fregar platos, lavar ropa a mano o incluso para bañarse. El truco convertía lo que parecía desperdicio en una herramienta útil y práctica. Así los calcetines rotos y los jabones a medio usar encontraban nueva vida. Guardar agujas en jabones. El abuelo nunca perdía tiempo buscando agujas ni temía pincharse con alguna olvidada. Su truco era tan simple como brillante. Las clavaba en una pastilla de jabón usado. Así quedaban siempre visibles, ordenadas y a salvo de perderse. Pero lo más ingenioso era el beneficio extra. Cada aguja quedaba recubierta con una finísima capa de jabón, lo que hacía que al coser se deslizara con suavidad por cualquier tela. No importaba si era mezclilla, lino o algodón, todo fluía mejor. Para él, ese trozo de jabón era como un alfiletero mágico que nunca fallaba. Guardar cebollas en medias. El abuelo era un maestro en conservar alimentos por más tiempo. Con las cebollas tenía un truco ingenioso. Las guardaba dentro de medias de nylon limpias, colocando una cebolla, haciendo un nudo y luego otra, hasta formar una larga cadena colgante. De esta forma, las cebollas no se tocaban entre sí y se mantenían frescas durante meses sin pudrirse. Cada vez que necesitaba una, simplemente cortaba una sección de la media y la sacaba. Las cebollas duran más si tienen su propio espacio, decía divertido, mostrando que hasta un par de medias viejas podían convertirse en la clave de una despensa ordenada y eficiente. Como decía el abuelo, lo simple siempre es lo más poderoso.
Estos pequeños trucos demuestran que no necesitas gastar mucho para resolver grandes problemas. Si alguno te sorprendió, imagina lo que viene después. Suscríbete y acompáñame, porque aún quedan muchos secretos que harán tu vida más fácil y mucho más ingeniosa.